del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y todos decimos amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable, favorable del Señor. Bendito sea Dios. Salude a alguien y dígale: cuando cae la unción sobre ti, algo poderoso sucede. Cuando esa unción que cayó sobre el Señor cae, hermano, algo pasa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Ore, por favor. Si usted viene buscando algo, ore y dígale: Señor, estamos aquí, Padre, con toda nuestra voluntad, Señor. Dígale: yo no estoy aquí en contra de mi voluntad. Yo no estoy aquí a la fuerza, Señor. Yo no estoy pensando en lo que dejé de hacer hoy. Estoy aquí pensando, Dios mío, que es más importante estar en tu casa este día, Señor. Porque este día mi alma, Señor, se va a deleitar en tu palabra. Porque hoy tu palabra, Señor amado, va a causar un efecto especial, sobrenatural, Dios mío, en mi espíritu, Dios. Señor, te pedimos que hoy usted sea tomando el control absoluto en este lugar, Señor. Que se forme, que se crea una atmósfera especial, Dios mío, donde tu gloria, Señor amado, Dios mío, sature, Padre mío, esta atmósfera. Sature, Señor, este ambiente. Sature este lugar con tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús. Y te pido que tú seas hoy usando mi boca, mi lengua, mi garganta, mis labios, bajo el don de ciencia, de revelación y de profecía. Que mientras yo predico y enseño tu bendita palabra, que usted sea obrando, operando de una manera poderosa, sobrenatural, en el nombre de Jesús. Atamos toda fuerza del maligno, todo espíritu del diablo que quiera intervenir, que quiera robar, Señor amado, nuestra atención, todo lo que quiera venir a robar, Señor bendito Padre, Dios mío, a perturbar el entendimiento, Padre, de cada uno de nosotros, Señor amado, sea atado, quebrantado, expulsado de este lugar y de nuestra vida, Padre. Y que tu Espíritu Santo sea tomando el control absoluto en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Tome su lugar, por favor. Hágalo. Póngase cómodo. Mi micro, chequen para acá. Pone un poco de grave y un poco de high. Bien. Estamos entonces reunidos, hermanos, por la gracia del Señor. Salude a alguien, dígale: yo estoy aquí por la gracia de Dios. Y quiero predicarle bajo este tema. Dice la Biblia que después de que el Señor fue bautizado en el río Jordán, dice que él tuvo un encuentro con el diablo. Fue guiado al desierto para tener un encuentro con Satanás, hermanos, con el mero cabezón, el líder de toda maldad, el ícono, hermanos, de lo más malévolo, de lo más terrible. Se hizo presente en ese desierto donde el Señor se encontraba ayunando, y después de sus 40 días de ayuno, el diablo se hizo presente, asumiendo que el Señor se encontraba en debilidad. Pero la debilidad del ayuno es lo que hace la potencia del Espíritu Santo. Para que el Espíritu de Dios, hermanos, pueda manifestar su potencia, pueda manifestar su dinamita en nosotros, necesitamos nosotros verdaderamente, hermano, estar en la debilidad. Y cuando hablamos de debilidad, no hablamos de alguien que no puede hacer nada, no hablamos de algo que no sirve, sino la debilidad tiene que ver con la humildad. La debilidad tiene que ver con la obediencia. La debilidad espiritual tiene que ver con el sometimiento, hermanos.
con el entender que nosotros desde que somos alcanzados por el Señor entramos en otra dimensión. Entramos en territorio donde ese territorio, hermano, es tierra santa. Y en esa tierra santa es donde su gloria se mueve. Desde el tiempo antiguo apenas hablábamos sobre Moisés, cómo el Señor agarra y llama a Moisés, hermanos, y cuando Moisés agarra y se acerca a donde estaba aquella zarza ardiendo, el Señor le mandó algo y le dijo: mira, quita el calzado de tus pies. Moisés ya venía a acercarse a la presencia del Señor. No puede, hermano, alguien acercarse a la presencia de Dios si no tiene que agarrar y quitar el calzado de sus pies. Eso significa, tienes que cambiar tu mentalidad, tu pensamiento, tu forma de pensar, de caminar, de reaccionar. Tienes que hacer cambios en tu actitud, en tu carácter. Y tienes que entender que si vas a entrar a ese terreno donde la presencia de Dios se mueve, es porque vas a ser, hermanos, una persona que se somete a la autoridad del Señor. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesús. Un hombre sujeto, un hombre que estaba bajo la unción. La Biblia dice que cuando Él emerge de las aguas, el Espíritu Santo, hermanos, vino sobre Él en forma corporal como de paloma y se posó sobre su hombro. Y entonces, hermanos, usted sabe que la presencia de Dios definitivamente imparte poder, pero la posición de esa paloma sobre su hombro representa el llamado de Dios. De la misma manera, cuando el profeta Elías fue donde andaba arando el profeta Eliseo, antes de ser profeta, dice que él se encontraba arando con 12 yuntas de bueyes, y que cuando el profeta Elías se acercó a Eliseo, puso su manto sobre su hombro. Bendito sea Dios. Y ese manto representa la unción también, hermano. Pero el ser puesto sobre el hombro de Eliseo representaba un llamado para ser ungido por Dios. Si usted se da cuenta que a Elías no lo ungió nadie, a Eliseo no lo ungió nadie. Amén. Pero la unción se recibe por parte directa de Dios en el caso de los profetas, hermanos. Y cuando es puesto el manto sobre el hombro de Eliseo, él sabe que está siendo llamado para ser un ungido del Señor. Pero entonces, cuando hablamos de que la paloma viene y se posa sobre su hombro del Señor, hermano, él queda ungido. Y él se identifica, al ver todas esas señales sobre Jesús, se identifica como el ungido de Dios. Dije, como el ungido de Dios. Eso significa el Cristo. El Cristo significa el ungido. Amén. Entonces, cuando él se encuentra ya bajo esa unción, él llega, hermanos, a una sinagoga, y dice que en el versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga el día sábado. Quiero hacer énfasis en eso, el día sábado, porque de repente, hermanos, el diablo quiere tergiversar de la manera más sutil los parámetros que Dios establece. Y a veces hay personas que son cristianas y de repente empiezan a ser sabáticos, empiezan con otra ideología. ¿Y sabe por qué? Porque empiezan a ver internet, hermanos, porque empiezan a seguir a personas que definitivamente nada tienen que ver. Y yo decía, es feo que una congregación, teniendo su pastor, no tiene pastor aquí, teniendo su pastor, dije, tenga que andar buscando una información. Si usted tiene una duda, usted puede preguntar. Amén. No se le puede atiborrar todo al mismo tiempo. A veces quiere saber de esto, quiere saber del otro, tiene que ir aprendiéndolo. No solamente que usted tenga el conocimiento, sino que usted lo vaya practicando. Porque si usted no practica lo que recibe, usted no puede entonces recibir más, porque no lo va a entender. Conforme usted va recibiendo el conocimiento, usted tiene que ir practicándolo. De nada sirve tener el conocimiento, hermano, aglutinado en el cerebro, nada más. Un simple conocimiento, no.
El conocimiento se tiene que convertir en una experiencia. Y cuando usted va experimentando el conocimiento que va recibiendo de la palabra, entonces usted va creciendo. Y como usted va creciendo, usted va obteniendo el derecho a tener más conocimiento, de modo que usted lo pueda entender. Pero si usted se queda enano espiritualmente, hermano, o queda como un niño espiritual, siendo que ya debería de ser un maestro, pero no puede ser un maestro porque la palabra no la practica, o practica nada más lo que le conviene o lo que se le antoja. Entonces, cuando nosotros miramos, hermano, que mucha gente de verdad está buscando encontrarse algo en internet y a ver qué cosa le dice, algo diferente a lo que el pastor le enseña. Si nosotros somos los que estamos observando, hermano, nosotros estamos viendo a cada uno de ustedes cuál es la necesidad que usted tiene. El detalle es que las personas a veces quieren oír lo que quieren, pero no quieren oír lo que necesitan. Eso es diferente. Nosotros como pastores estamos observando lo que usted necesita oír e ignoramos lo que usted quiere oír, porque lo que usted quiere no es lo que Dios quiere. Dios quiere darle lo que usted necesita. Entonces hay personas que quieren recibir un conocimiento solamente por curiosidad, por antojo, por etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros le vamos a enseñar la palabra de acuerdo a la necesidad que usted tiene. Entonces, cuando me detuve aquí porque dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, un sábado, en el día de reposo, hermano, el Señor entró en una sinagoga. Entonces muchos se quedan atorados cuando no observan que el día sábado el Señor refutó mucho eso del sábado, porque lo querían, hermano, inhabilitar el día sábado. Y el Señor hasta le dijo muchas veces a los sabatistas hipócritas. Dice, pero es que es un mandamiento de Dios. Lo estableció Moisés. Sí, pero aquí está uno mayor que Moisés. Era Jesús. Era Dios en persona, hermano. Y si Dios había establecido eso, son etapas de la historia como Dios lleva a la humanidad. Es como en el principio. Muchas personas andan preguntando, ¿y cómo es que en el principio nada más la Biblia habla de que nació Caín y nació Abel? Y después dice que Caín agarró y tuvo mujer. ¿Y de dónde salió esa mujer? Hermano, la Biblia no te narra como un diario segundo por segundo. No. Cuando estamos hablando de que nace, hermanos, nació Caín y luego nació Abel. Y cuando habla de que ellos ofrecen sus ofrendas, ¿cuántos años tenían? ¿Un año? No, ya tenían vamos a decir, sus 20, 30 años cada uno, hermanos. En esos 20, 30 años tuvieron más hijos, Adán y Eva. Nacieron hijas, mujeres y todo, y Dios permitía que hubiese una relación consanguínea. ¿Por qué? Porque era necesario poblar la tierra. Y muchos dicen, bueno, pero entonces antes no era escandaloso que el hermano con la hermana y el tío, etcétera. O sea, no. Pero eso fue en un principio. Después Dios ordenó parámetros, porque ya había suficiente gente, hermanos. No sé si me explico. No es porque Dios está mal de la cabeza, pero en este caso el sábado, cuando estamos hablando que es sábado, donde muchas veces al Señor le trataban, de maniatar para que no hiciera algo en día sábado, el Señor le decía, ustedes son hipócritas. Como ¿a poco si tu burro cae en un pozo, o cuando el burro tiene lo llevas a pastar o le llevas agua, acaso alguien te dice algo? ¿Cómo es más importante llevarle agua al burro o llevar a pastar al burro que hacer un milagro en el día sábado? Pero ese era el asunto, hermanos.
Que el Señor no quería que ese día completamente no hicieran nada. Era como de no hacer nada. No se trata de eso. Se trata de que el Señor, hermano, dice: aún en el día sábado mi Padre trabaja. Y si esa fue una ley, fue solamente para un momento, para un tiempo. Pero ahora resulta que muchos pues están en esa idea de que pues el domingo, ¿no? Toman el domingo como el día malo y el sábado es el día de concentración. Si la Biblia dice que el Señor Jesús, hermano, resucitó el primer día de la semana, entonces ¿cómo vamos a decir nosotros que la importancia recae en el sábado? Pero en fin, solamente para eso. Dice: conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El Señor ya viene ungido. Note que el Señor ya tiene la unción sobre él. Dice, versículo que sigue: y se le dio el libro del profeta Isaías. De hecho, Isaías 61:1. Dice: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable o favorable del Señor. Entonces, regresando al 18, nos damos cuenta que lo que el Señor está diciendo, que cuando la unción del Espíritu Santo cae sobre alguien, no sé si ha caído sobre usted, pero cuando el Espíritu del Señor está sobre una persona, esa persona se convierte en el ungido de Dios, se convierte en el elegido de Dios, se convierte en el instrumento de Dios para hacer manifiesto su poder. Entonces, cuando el Señor está diciendo esto, dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La unción tiene un propósito. Dije, la unción tiene un propósito. Y el propósito de la unción, hermano, no hay otra manera de poder llevar las buenas nuevas a los pobres. Y no está hablando de pobres en dinero, está hablando de pobres en espíritu. De la gente pobre en espíritu, pues es todo aquel que no tiene a Cristo, el que no tiene el Espíritu Santo, para que me entienda, porque si tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo. Y cuando dice para dar buenas nuevas a los pobres, está hablando para traerle buena noticia al que no tiene el Espíritu de Dios. Pero para poder llevarle la buena noticia a los que no tienen el Espíritu de Dios, la persona necesita estar ungida. Dije ungida. Necesita tener el Espíritu Santo, necesita tener una buena relación con el Señor. Entonces dice: para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, los ungidos tienen esa habilidad. El propósito del ungido es que tiene que ayudar o tiene que venir para anunciar la sanidad a los que están quebrantados de corazón. Los ungidos vienen a pregonar libertad a los cautivos, es decir, a venir a decirle al que está atado por el diablo que puede ser libre en el nombre de Jesús. Entonces, cuando estamos hablando de que el Señor se presenta como el ungido, cuando el Espíritu de Dios cae, cuando la unción cae sobre alguien, esa persona entonces comienza a entrar o entra a causa de la unción en otra dimensión. Entra, hermano, en una esfera espiritual donde lo único que va viendo es cómo los demonios se van yendo fuera, es como la palabra comienza a penetrar en los corazones. Cada vez que esa persona habla la palabra, algo tiene que suceder en el que le está oyendo. Bendito sea Dios, porque esa palabra no meramente va a entrar por los oídos, sino que le va a penetrar en el corazón hasta taladrarle, hermano, hasta el alma, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, dice su palabra. Entonces el ungido o la unción se hace necesaria para la iglesia.
Aquí estamos observando como si esto fuese algo muy extraordinario, o como si fuese algo solamente especial que sucede en la vida del Señor. Pero yo quiero decirle, hermano, que eso que está ahí escrito es exactamente para la iglesia. Bendito sea Dios. La iglesia del Señor es la que debe de proclamar esta palabra. Cuando Él está hablando esa palabra en la sinagoga, todo el mundo está asustado, todo el mundo está viendo qué va a decir, de qué se trata, qué mensaje nos va a dar. ¿Por qué? Porque la sinagoga, el templo, la gente que estaba en el templo, hermano, todavía no era la iglesia del Señor. Todavía no tenían el Espíritu Santo, todavía no tenían la unción, todavía no eran los ungidos. Por eso la palabra cristianos, hermanos, nosotros cristianos somos pequeños ungidos. Cristo es el ungido, pero los cristianos somos pequeños ungidos. Pero así de pequeños, con la unción del Señor, somos la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. En otras palabras, a causa de esa presencia o de esa unción, hermano, Cristo vuelve a la tierra. Cristo vuelve a pisar la tierra. No sé si alguien está aquí conmigo. Cristo vuelve a pisar la tierra a través de los ungidos, a través de aquellos sobre quienes cae la unción. Porque cuando cae la unción, hermano, comienzan a suceder cosas poderosas. Salude a alguien, dígale: cuando cae la unción, algo pasa en tu vida. Por favor, saluda a su hermano, dígale: despiértate, porque Dios va a ungir tu vida hoy. Dígale: no se mantenga con los ojos cerrados. Manténgase alerta, hermano, porque si Cristo viene, se va a quedar. Saluda a su hermano, dígale: si Cristo viene en este momento y estás ahí, te vas a quedar. Dígale, tómalo en serio. No sea que de repente usted vea que están las bancas vacías. No sé qué va a hacer cuando voltee a ver y no hay nadie, ni su familia. Así que póngase abusado, por favor. Entonces el Señor ahora, hermano, Él dice que cuando la unción cae sobre alguien, esto es lo que va a suceder. Esto es lo que va a suceder en la vida de un ungido. Cuando la unción cae, cuando viene el Espíritu Santo, hermanos, suceden cosas tremendas. Dice la Biblia en San Juan capítulo 9, rápidamente voy a contar esto para ir avanzando rápido. San Juan capítulo 9, por favor. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ya conoce usted la historia. Dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este ciego o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque ellos entendían, hermano, que cuando alguien nacía medio paralítico, ciego, mudo, sordo, etcétera, era porque alguien había pecado. O sea, era como una especie de castigo. Pero entonces el Señor le contesta, dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y le dice el Señor: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Tal vez para usted diga: pastor, eso es muy antihigiénico, pues. ¿Cómo puede el Señor agarrar y echar una escupida y se imagina? Y luego hacer lodito con la saliva.
y untárselo en los ojos. Todo el mundo, guácala, qué feo. Mejor voy con el médico. Este es un ciego de nacimiento, hermano. Este no es un ciego, hermano, que le sacaron los ojos, que se le fue la... No. Este es un ciego de nacimiento. Y si el Señor acaba de decir que la única manera que ese ciego va a volver a ver es que entre en operación la gracia del Señor, es para que la gloria de Dios, hermano, se haga manifiesta en la vida de esa persona y Dios sea glorificado. Nadie más puede hacer nada, ni el médico, ni el especialista, nada. Pero ahora dice, y untó con el lodo los ojos del ciego. Sigue. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ponga atención, por favor. Estoy hablando cuando la unción cae sobre tu vida. Cuando la unción cae sobre alguien, hermano, no puede volver a suceder. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo fue la unción o fue lodo? Pues no sé si usted conozca lodo sanador. ¿Habrá por ahí lodo sanador? ¿Alguna parte donde se haga lodo y que usted sepa que si agarra lodo te sana? Mire para acá, ¿te sana? No, entonces no es el lodo, hermanos, sino que simplemente el Señor está tratando de hacer algo para que las personas no se queden como que ¿qué fue lo que hizo? Porque a este ciego, viera cómo lo investigan, hermano. La gente lo investiga y trata de ver, de darse cuenta. ¿Por qué? Porque hay algo especial cuando el Señor llega a la vida de alguien, Dios mío. Y cuando estamos hablando de un ciego de nacimiento, me viene a la mente mi persona. Usted dirá, pastor, ¿usted estaba ciego? No, yo estaba ciego espiritual. Y yo creo que todos estábamos ciegos espiritualmente. O no sé si alguien todavía está ciego. Levante la mano que están ciegos todavía. Estábamos ciegos espiritualmente. Dios mío. Estábamos ciegos espiritualmente. Estábamos. Pero un día usted se encontró con el Señor. La ceguera espiritual en mi vida, no sé en la suya, pero mi ceguera, hermano, me hacía que yo hiciera cosas contrarias a Dios. Mi ceguera me hacía que yo, hermanos, llegara o llevara una vida contradictoria al propósito de Dios en mi vida. La ceguera que yo tenía me llevó, hermano, a los 18 años a ser un alcohólico, a los 20 años a entrar en una depresión. Mi ceguera me llevó, hermano, a estar arrastrado de una manera terrible, porque estaba ciego, bendito sea Dios. No sé si entiende. Así como este ciego, pero un día apareció este mismo Jesús, apareció el caballero de la cruz. Y por eso yo digo que cuando cae, hermano, la unción sobre tu vida, algo tiene que suceder, bendito sea el Señor. Escuche, escuche. Y cuando este hombre, hermano, fue y se lavó, regresó viendo. Verso que sigue, 8. Entonces los vecinos, no sé si usted tiene vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Hermano, cuando yo regresé de Estados Unidos, mis amigos, el otro día le decía yo no me acuerdo a quién, a Pablo, le decía, ahí vive, este es uno de los con los que yo antes convivía. Ahí afuera de mi casa sacaba las bocinas y poníamos música. La pastora la ponía a hacer carne asada para los borrachos, hermano, y toda la cosa, y todo eso sucedía. Pero cuando yo regreso, mis vecinos, mis amigos volvieron nuevamente, me saludaban, y cuando yo les dije, hay que echarnos unas caguamas, yo les decía que soy cristiano. Era como un gancho en el hígado, bendito sea el Señor.
Y después, así como este ciego, dice, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, no es este el que se encontraba. Era un mendigo, era un arrastrado, un bueno para nada. Después decían, ahora este borracho dice que es pastor. Ay, Dios mío. Decían, este ahora dice que es pastor. Dice, yo bebía con él. Pero eso es lo que queda, hermano. Porque la gente no puede entender cuando la unción cae sobre tu vida. No. Cuando la unción cae sobre tu vida, entonces la ceguera se va. Y entonces comienzas a mirar con los ojos espirituales, bendito sea Dios. Entonces comienzas a encontrar el camino correcto. Entonces empiezas a entender que el estilo de vida que tú llevabas no era el correcto, que el diablo te estaba llevando, hermano, a la destrucción de tu alma. Ya se estaba preparando para sumergirte en el lago de fuego por la eternidad. Pero ahí apareció, como apareció el Señor cuando este ciego estaba por ahí. El Señor andaba por ahí, me encontró, bendito sea el Señor. Y ese día que Él me encontró, las cosas cambiaron. De modo que la gente después decía, ese borracho dice que es pastor. Y cuando comenzamos la iglesia, ahí en la casa, la gente pensaba, este es uno más de eso. Alguien dijo por ahí, esos que vienen de Estados Unidos siempre vienen así, diciendo es que yo era esto, es que yo lo otro, es que voy a hacer aquí. Y terminan, aleluya, haciendo nada. Pero la gloria de Dios, hermano, nos ha respaldado. Su presencia ha estado con nosotros. Realmente la unción cayó sobre nuestra vida. Bendito sea Dios. Y todo lo que ha sucedido desde ese día es para la bendita gloria de su nombre. Y el ciego estaba siendo investigado, hermano. Versículo 9. Unos decían, él es. Ese es el borracho. Ese es el que se ponía a tirar en la calle. Pam, 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 pam. Como no se muere, decía la gente. Y deseaban que me muriera. Y tal vez yo también deseaba morirme, hermano. Recordar los días más negros. Recordar a mi tía que ya murió. Esa tía, cuando yo regresaba de la sierra y estaba en el ejército, yo traía un maletón, hermano, lleno de droga. Lleno. Subía a su casa, uniformado con mi maleta. Llegaba y se la dejaba ahí para que ella la vendiera. Es tan triste recordar los momentos más terribles, hermano. Pero cuando yo estoy diciendo esto, porque quiero que entienda que cuando esa unción cae, hay una transformación en tu vida que te vuelve irreconocible. Que después las personas te miran y no se imaginan lo que viene atrás de ti. Bendito sea Dios, que no saben por dónde tú caminaste, cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia, cómo fue tu vida de adulto. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la unción llegó y transformó y cambió, rompió cadenas, rompió ataduras y desbarató las obras del diablo. Porque dice su palabra que para esto apareció el ungido, el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y unos decían, él es. Y otros decían, se parece. Y él decía, yo soy el ciego. Dios mío, parece que usted es mi amiga. Yo soy mi amigo. ¿Qué pasó? Hay que echarnos una charla. No, soy cristiano. Haz de cuenta que le daba una cachetada. Ahora, después pasan al otro lado de la calle, en la banqueta. Más tarde, como si no me conocieran. Mis amigos que me decían, no, primero doy mi vida por ti, mi amigazo, y mande por las otras caguamas. Y mientras tenía dinero, hombre, los amigos no faltaban.
Pero cuando se fue acabando el dinero, me dieron mi retiro del ejército, hermano. Me lo tasqué todo. Me duró como 2 meses más o menos. El gusto. Todos los días, una tras otra. Y cuando se acabó, subí yo a la parte de arriba que le llamamos la casa redonda. Y subí a la casa redonda, pelón todo, no había nadie. Ya no hay dinero. Eso es lo que sucede realmente en el mundo. Eso es lo que pasa cuando estás ciego, hermano. Pero cuando tú cobras la vista como este hombre, tal vez la gente te va a criticar. Tú eras un borracho, tú esto que lo otro. A mí no me hables porque tú estás así. Pero te puedo decir la ruta para que salgas de ahí. Te puedo decir la razón. Por eso a veces las personas que están metidos en un vicio, en la droga, en el alcohol, y que me dicen, es que no se puede, y les habla uno y les habla, y es que no puedo. No me digas eso, porque es una mentira.